Sean todos bienvenidos a nuestro programa Rumbo a las Elecciones Parlamentarias 2020, un espacio destinado precisamente para contrastar y compartir con los diferentes candidatos de todos los partidos políticos que hacen vida por nuestro Circuito 5. Hoy tenemos como invitado a nuestro hermano Rafael Eduardo Rengifo. Laura. Así es, bueno, mi permiso para retirarme del tapabocas. Compañeros, desde TV Caricuao, la televisora alternativa, participativa y comunitaria, seguimos llevando la información de la mano de los candidatos diversos y también de los diferentes partidos políticos que este 6 de diciembre estarán y serán elegidos para la Asamblea Nacional. Estas elecciones parlamentarias tan importantes en nuestro país, recuerden que se van a elegir por votos o por listas nacionales, listas regionales y listas circuitales o nominales, es decir, de la circunscripción a la que tú perteneces. En este caso, en Caricuao, bueno, nosotros estamos y pertenecemos al Circuito 5. El Circuito 5 compone diversas parroquias, como es La Vega, Caricuao, Macarao, Antímano y El Paraíso. Nosotros, bueno, llegamos, aparte de la parroquia Caricuao, tenemos un espectro que cubre todas esas parroquias y bueno, el día de hoy estamos, como ya lo dije Johnny, con el candidato del Partido Comunista de Venezuela. Él es Rafael Eduardo Rengifo, bueno, un docente que tiene 25 años de experiencia en el área pues educativa, egresado de la Casa de Estudios del maestro Simón Rodríguez del Sócrates de Caracas, además es comunicador alternativo y bueno, es muy conocido en la parroquia Caricuao, además por su trayectoria y por su trabajo político y comunitario. Bueno, bienvenido Eduardo, muchísimas gracias por estar acá en TV Caricuao, tu casa. Bueno, de verdad que el placer es mío, voy a aprovechar la oportunidad, permiso a todos los usuarios y usuarias para disponerme del tapabocas. Un honor, de verdad, que estar aquí nuevamente en esta casa TV Caricuao, tenía tiempo que no venía para estos medios comunitarios que son importantes, ¿no? Que son la palanca, no solamente del accionar del tema educativo, sino también de la organización del poder popular. Es importante destacar que la impronta que marcan los medios industriales masivos versus los medios comunitarios y la capacidad que tienen estos medios comunitarios de registrar estrictamente lo básico, de una u otra forma, lo más importante que tiene la comunidad, la cotidianidad de la comunidad, hace por supuesto que estos medios sean de importancia capital para el desarrollo armónico de nuestra comunidad. Es así. Bueno, Johnny, ¿tienes una pregunta? Sí, Eduardo, es bien interesante. Tenemos una pregunta obligada. Sabemos que estás en el tarjetón por el PCB, pero tú nos dijiste que eras miembro de la Alternativa Popular Revolucionaria. La Alternativa Popular Revolucionaria agrupa varios partidos políticos. Tú, en realidad, quisiera primeramente que nos hablaras un poquito a qué partido realmente estás representando y a este grupo con el cual vas a trabajar. Y la segunda pregunta que te vamos a hacer también, porque ya eres candidato a la Asamblea Nacional, por cierto, nos dijo que en una oportunidad fuiste candidato por Delta Macuro, algo por muy el Zulia, precandidato por el Zulia, y pudo haber ganado, pudo haber sido diputado. Eduardo, o Rafael Eduardo, lo conocemos muy cariñosamente como Eduardo, él es ya antiguo amigo de aquí de TV Caricuao y vecino de nuestra parroquia Caricuao, pero quisiera que nos hablara un poquito sobre ese trabajo que tú quieres hacer por el Circuito 5. ¿Por qué tú quieres ser candidato de ganar a la Asamblea Nacional? ¿Qué harías tú por la parroquia Caricuao y qué harías tú por el Circuito 5? Bueno, de verdad que es interesante, ¿no? Porque son dos preguntas que de una u otra forma están enlazadas unas con otras. La primera pregunta, Johnny, tiene que ver exclusivamente con el fenómeno del APR. Recuerden ustedes que las organizaciones de izquierda estaban agrupadas inicialmente en el Gran Polo Patriótico. Así es. Y de una u otra forma, desde el mismo momento de que el presidente Chávez hace el llamado para que se unifiquen en el Gran Polo Patriótico todas las organizaciones de izquierda, movimientos sociales, y en fin, toda esa estructura social, toda esa malla social, esa malla que está allí, que se organizó en torno a lo que es el partido político, en ese momento era Movimiento Quinta República, nos unificamos, que tenemos la experiencia del Comando Ayacucho. Nosotros fuimos parte de ese Comando Ayacucho cuando hubo el referéndum revocatorio. Ahí surge, es la génesis del Polo Patriótico. Evidentemente, después que se conforma el Polo Patriótico en el año 2020, el Partido Comunista y las demás organizaciones, el PPT, el Movimiento Tupamaro, deciden romper el pacto
del Polo Patriótico. Evidentemente, se conforma una organización nueva que todavía está allí, está incipiente, está en un proceso de formación, se está gestando lo que nosotros denominamos la Alternativa Popular Revolucionaria. Esa Alternativa Popular Revolucionaria no es otra cosa que un esfuerzo colectivo de un conjunto de organizaciones y movimientos sociales de izquierda que estábamos inicialmente dentro del Gran Polo Patriótico y que decidimos tender tienda aparte por 3 elementos importantes. El primero de ellos es que nosotros creemos que hay que hacer una profunda revisión del esquema del gobierno nacional. Nosotros creemos abiertamente que el gobierno nacional no está aplicando las políticas que encarnó en su momento el presidente Chávez, y creemos que hace mucho tiempo se viene desviando la gestión pública. Evidentemente todos sabemos, pues. Lo segundo, eso en cuanto a la gestión pública, es la política económica. Nosotros tenemos una seria contradicción con el gobierno de Nicolás Maduro en cuanto a un conjunto de características básicas que nos impiden estar con ello. Primero, la dolarización de la economía. Lo segundo tiene que ver con el tema de la judicialización de las organizaciones políticas, que es evidentemente un tema que a nosotros nos preocupa profundamente, en virtud de que hay un conjunto de organizaciones políticas que se le han judicializado de forma express y por supuesto no responde con el legado de lo que decía el presidente Chávez en su momento. Y el tercer elemento tiene que ver con la propia gestión gubernamental. Los ministros no están generando una respuesta concreta y por eso nosotros creemos que, aparte de que no están generando una respuesta concreta que satisfaga las necesidades de la comunidad, observamos con profunda preocupación la impericia en el tema del manejo de la gestión pública. Entonces, por supuesto, y claro está, nosotros nos estamos separando y nosotros no es que estamos alejados, nosotros tenemos una conducta eminentemente antiimperialista. Creemos que el bloqueo es cierto, pero también creemos conveniente decir, ok, nosotros somos antiimperialistas, coincidimos con nuestros hermanos del PSUV, pues porque tampoco no son nuestros enemigos, son nuestros adversarios políticos en esta coyuntura, pero nosotros en algún momento no negamos que hay coincidencias con ellos. Lo segundo, creemos en el bloqueo inhumano, ¿verdad? Que ha dañado la economía, pero también pensamos que se puede hacer una gestión mucho más clara, mucho más concisa, mucho más precisa. El tema no solamente de la gestión pública en cuanto al tema de la recolección de basura. Sabemos que hay dificultades, pero en algún momento se puede resolver estas cosas y por supuesto hay mecanismos directamente con la comunidad. El otro elemento importante que también nos importa y nos interesa es el tema exclusivo de lo que es la parte de la distribución de los alimentos, el tema de los medicamentos, que son quejas que nosotros hemos venido recogiendo y que tenemos que empezar a trabajarla. Entonces la Alternativa Popular Revolucionaria surge como esa alternativa, no es una alianza, porque no es una alianza de organizaciones de izquierda, no, es una alianza de organizaciones políticas o de organizaciones con fines políticos, para decirlo de forma más clara, y de movimientos sociales que ven con profunda preocupación el tema de la gobernabilidad desde el presidente Nicolás Maduro, que observamos que hay recelo. Y por supuesto, tenemos elementos importantes. Lo primero es la judicialización de las organizaciones, tal como es el caso de Tupamaro, que se encuentra con nosotros una corriente, que es la corriente José Pinto, y ahorita voy a hablar un poquito de José Pinto. Lo segundo es la corriente del PPT, que el 80% del PPT le pertenece a Rafael Uzcategui o está afecto a Rafael Uzcategui, y ese 20% o 10% es con el que se quedó con Ilenia Medina. Y sin embargo, fíjate el tema del Poder Judicial y del manejo del Poder Judicial. Se le entrega a una minoría las siglas de un partido que debería estar en manos de las mayorías. El otro tema importante es el tema del manejo de los recursos financieros, que se está manejando de una forma muy discrecional y con un ventajismo espectacular en detrimento de las mayorías. El tema, vuelvo y repito, el tema de los alimentos, el tema de la bolsa CLAP, tenemos serias críticas con eso y sabemos que hay dificultades como en todas partes, lo entendemos, lo comprendemos y lo compartimos, pero sin embargo, a pesar de esas dificultades, hemos observado que podemos decir que hay un presunto mal manejo de esos alimentos, de esa distribución. Pero ¿de qué manera, Eduardo, o Rafael, disculpa, de qué manera ustedes desde el partido
desde el Partido Comunista y desde esta alianza, digamos, alternativa, le hacen frente a esas situaciones precisamente le estamos haciendo frente, en principio, gestando la alternativa. La alternativa insurge e insurge en una coyuntura política muy particular, porque nosotros no queríamos insurgir en una campaña electoral, pero tenemos la necesidad de insurgir en una campaña electoral que nos obliga a participar en este proceso, porque tampoco vamos a dejar en manos, porque viene el otro tema. Ahora sí voy a caer en lo de Pinto. Empezamos a observar un conjunto de indultos presidenciales a más de 100 personas de la extrema derecha venezolana, y no se le puede dar un indulto a José Pinto, que es un hombre de izquierda, por ejemplo. O sea, por un tema de lesa humanidad, se están utilizando, el tema de los indultos se utiliza el tema de humanidad, y el compañero Pinto, que está enfermo también, nosotros también entendemos y comprendemos que el compañero Pinto, y así hay un conjunto de venezolanos y venezolanas campesinos que también están presos porque están luchando por el mantenimiento de la tierra. La terrofagia, o el concepto del terratenentismo, por decirlo de alguna forma, utilizo un lenguaje muy técnico, la terrofagia que en este momento se está presentando dentro, que está de una u otra forma, si no está auspiciada por mecanismos del Estado venezolano o desde el gobierno, por decirlo de alguna manera, entonces la solapan. Entonces, por supuesto, entonces en ese proceso insurge la Alternativa Popular Revolucionaria para recoger ese descontento. Por eso nosotros decimos, ante el descontento, sí hay alternativa. Ahora bien, Rafael Eduardo Rengifo estuvo en el PSV, yo fui jefe de la VC Los Venaditos hasta hace poco, pero militaba en el movimiento de Izquierda Unida también. El movimiento de Izquierda Unida es un movimiento que insurge con la disidencia del MAS, que se da en el año 2000. Yo nunca le perdí la pista a los compañeros míos del MAS, y por supuesto nos formamos Podemos. Luego después hicimos contacto, me incorporo al PSV, y a través de esos contactos nosotros pasamos a ser miembro también de Izquierda Unida, donde soy miembro de la Dirección Nacional de Izquierda Unida. Evidentemente y completamente nuestra propuesta principal está sustentada, porque no es una propuesta mía, es una propuesta de la alternativa. El primer elemento, ya les dije que nosotros coincidimos que nosotros no somos traidores, ni mucho menos, todo lo contrario, nosotros creemos en la postura antiimperialista, creemos efectivamente en que existe un bloqueo comercial, sabemos que hay un problema salarial importante y que tenemos que resolverlo. Entonces nosotros tenemos nuestra primera gran propuesta, gira en torno al salario, en que nosotros estamos propiciando que debe haber un salario mínimo, ¿verdad? Ciertamente que lo hay, pero que sea digno y que sea suficiente, en atención a lo que por ahí arguyen el artículo 91 de la Constitución. El salario tiene que ser digno y tiene que ser suficiente. El segundo elemento que nosotros estamos proponiendo tiene que ver con un control real de la gestión pública, porque nosotros estamos invitando, y yo he conversado con algunos vecinos, no solamente de Caricuao, de Macarao, de Antímano, del Paraíso, que se nos han acercado porque no creen en el planteamiento de derecha tampoco, y son de derecha y tienen postura de derecha. No podemos dejar que esta Asamblea Nacional, que está cerrando, insista en subvertir el orden. No, nosotros creemos en que debe haber un control de la gestión pública. ¿Qué es lo que ha pasado? Han pasado 5 años de esta Asamblea Nacional y el gobierno no ha tenido un real control de la gestión pública. El tercer elemento, nosotros que estamos planteando aquí, tiene que ver exclusivamente con el tema de la codificación del conjunto de normas. Es decir, nosotros tenemos que plantearnos una estrategia jurídica que nos permita codificar, porque tenemos un conjunto de leyes que no se están cumpliendo, pero tenemos que empezar a ordenar la PEA. Tenemos que empezar a darle forma a ese conjunto de normas que nos permita acercarnos a la comunidad. El cuarto elemento, muy importante, compañeros y compañeras, tiene que ver exclusivamente con el tema de la nueva geometría del poder. Y resulta y acontece que allí, con la construcción del poder popular, a lo que mucha gente, de tanto que están ahorita en el gobierno como que están en la oposición, le tienen miedo, es a la construcción del poder popular, tal como lo decía el presidente Chávez en el año 2006, en la reforma, en los 5 motores constituyentes. Así es, bueno, Eduardo, ya llegamos al final de este negro. Sin embargo, bueno, queda mucho espacio todavía por conversar contigo, escuchar tus propuestas y escuchar las reflexiones que tiene Rafael Eduardo Rengifo por el Circuito 5. Recordemos que él es candidato del Partido Comunista de Venezuela. Sigan en sintonía de TV Caricuao, que en un momentico volvemos en tu programa especial rumbo a la Asamblea Nacional 2020.